Empezamos con la clase de hoy, seguimos analizando todo aquello relativo a lo que hace a los modelos contables, tal cual empezamos a estudiar en la clase de ayer. ¿Mm? Antes de avanzar y empezar con el material de esta clase, me gustaría que hagamos un breve repaso entre todos sobre, bueno, qué son los estados, qué son los modelos contables, cuáles fueron los conceptos que hablamos ayer, las variables que lo trascienden, etcétera. ¿Alguien podría decirme qué entendemos por modelo contable en función a lo analizado ayer? Que era una abstracción que buscaba explicar la realidad, creo que era económica y financiera y patrimonial. Claro, fui a cerrar la ventana porque había ruido afuera. Sí, Nicole, si no me equivoco, vos hablabas y mencionabas que los modelos contables en definitiva son abstracciones que lo que buscan es representar la realidad económica, financiera y patrimonial de un ente. ¿Mm? ¿Qué nos define entonces o qué nos da un modelo contable a los usuarios? ¿Para qué nosotros como usuarios de la información contable necesitamos modelos contables? Nos da información útil para que los usuarios, tanto internos como externos, puedan tomar decisiones según su realidad patrimonial, económica o financiera. Exacto. Por lo tanto, ¿qué nos da? Nos da unidad de código, ¿bien? Nos da unidad de código no solamente de ¿Qué sería la medición, coherencia interna? exacto. Los modelos contables van contra la coherencia interna. Eso es lo que buscan, ¿sí? La coherencia interna para representar esta realidad económica, financiera, patrimonial del ente y que en definitiva la información que nos llega sea útil para la toma de decisiones. Ahora, cuando hablábamos de modelos contables, nosotros decíamos que existían variables que lo definían. ¿Cuáles eran estas variables? Una era Bien la medida, exacto, eso. Perfecto. La unidad de Para medida. mantener Capital a mantener. los criterios de evaluación, método para medirlo. Exacto. Los criterios de medición o evaluación. Y por último, La medición de resultados. la ¿No era medición de que era la resultados. adicional? Exacto. Tal cual. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablábamos de esta variable que siempre nos mencionamos primero, que la llamamos como unidad de medida. ¿A qué hacemos referencia con la unidad de medida? ¿Y cómo se podía definir la misma? No eran las unidades monetarias que se la podían dividir en heterogéneas y homogéneas, y que las homogéneas eran cuando tenían en cuenta todas las fluctuaciones de la inflación y de la deflación, y las heterogéneas eran la unidad monetaria original de la transacción. Exacto. O sea, cuando la unidad de medida se definía como constante u homogénea, entonces la misma reconocía los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? ¿Qué moneda? Aquella de curso legal que la normativa fija como, ¿sí?, la que debemos utilizar a los fines de presentar los estados contables. ¿Sí? Acuérdense que es necesario definir la unidad de medida por la multiplicidad de unidades de medida que hay entre todos los elementos que componen el patrimonio de la empresa. ¿Se acuerdan? No podíamos exponer en el activo caja y bancos en pesos y exponer bienes de cambio por unidades de zapatillas que comercializa una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, una vez que yo defino a la unidad de medida, ¿sí?, como factor común a la moneda de curso legal, después debo definir, ¿sí?, si esa moneda de curso legal se debe exponer, ¿sí?, en moneda homogénea o moneda heterogénea. ¿Sí? En el primero de los casos voy a reconocer los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. En el segundo de aquellos casos no lo voy a reconocer. ¿Sí? Voy a utilizar la moneda que refleje el poder de compra de las transacciones que se fueron, de cada momento en el que se fueron realizando las transacciones durante el ejercicio. ¿Sí? Por el otro lado teníamos el criterio perdón, la variable de capital a mantener. ¿Qué era el capital a mantener?
como definición. Entendemos a capital a mantener por qué. Era la magnitud de riquezas que desean mantener los usuarios. Exacto, en definitiva, la magnitud de riqueza que los socios o los accionistas deseaban preservar de un periodo a otro, ¿sí? ¿Y qué era de utilidad para qué? ¿Para qué sirve determinar el capital a mantener? Para determinar el resultado del periodo. Perfecto. Nos servía para poder determinar cuál fue el resultado que la empresa obtuvo en un periodo, ¿sí? ¿Y qué más? En función a los resultados que determinó la empresa, los accionistas estarán en condiciones, o los socios estarán en condiciones de que, sabiendo cuál es el resultado que la empresa obtuvo, ¿qué puede decidir el accionista en base a ello? Reinvertirla. Una puede ser reinvertirla y otra puede ser distribuirla o no. Ahora, para saber si Claro. reinvierte o si distribuye, lo que sí necesita conocer de antemano es cuál fue el resultado que obtuvo en el periodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, está. Lucas, vos pones acá en el chat, analizan la liquidez del capital. ¿A qué te referís con ello? No sé si entiendo la pregunta. Bueno, ahora, entendiendo este concepto de capital a mantener, ¿cómo podíamos definirlo o cómo se podía definir el mismo? ¿Cuáles eran las variantes que se aceptaban? Financieras y económicas eran las dos. Exacto. Podemos hablar de un capital a mantener financiero o un capital a mantener económico. A grandes rasgos, ¿cuál era la diferencia entre uno y el otro? ¿Hacia qué apuntaba el capital a mantener financiero? ¿Qué es lo que buscaba? Que se mantengan los aportes de los socios y que puedan aumentar la cantidad del dinero. Y en el económico era mantener la productividad, o la capacidad productiva, perdón. Exacto, Nicole. Ahí, para que vos agregues en las notas del primero de los casos, lo que se busca es mantener el poder de compra, ¿sí? El poder adquisitivo de los aportes iniciales que los socios realizaron. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que se busca es mantener el poder de compra de lo aportado inicialmente. Ahora, en el capital a mantener físico o económico, lo que se busca es mantener la capacidad operativa, como vos bien decías. Ya lo vamos a ver ahora en un caso práctico, cómo esto se refleja eh, en la información contable que se expone, ya sea se define el capital a mantener como físico o financiero. ¿Sí? Y por último teníamos los criterios de medición. ¿Qué eran los criterios de medición? ¿Alguien se acuerda?
¿Nadie? Profe, ahí teníamos criterio del costo y valores corrientes. Exacto, muy bien. En definitiva, nosotros una vez que definíamos el criterio, una vez que definíamos la unidad de medida y el capital a mantener, lo que restaba era definir el criterio de medición. El criterio de medición, básicamente, lo que nos va a decir es cómo vamos a medir en los distintos momentos del tiempo, ¿sí?, las transacciones en las cuales intervienen los elementos patrimoniales, que por lo tanto de ellos devienen los resultados que obtiene la empresa, ¿sí? Entonces, en base al criterio de medición que yo establezca, es como yo voy a medir los elementos patrimoniales, ¿sí?, que provienen o que se van, se van acumulando, modificando o se van generando, como es, variaciones patrimoniales constantemente de las transacciones que el ente realiza, ¿sí? Ya sea transacciones con terceros o puede ser que no efectúe transacciones con terceros, pero el solo hecho de tener elementos patrimoniales dentro de su patrimonio, ya sea activos o pasivos, puede que según cuál sea el criterio de medición que se defina, ¿sí?, que tenga que reconocer resultados de carácter no transaccional. Bien. Entonces, los criterios de medición que nosotros podemos tener, ¿sí?, en función de lo que hablábamos ayer, decíamos que tenemos un criterio tradicional, que es el criterio de medición del costo histórico, ¿sí?, y un criterio eh, hacíamos referencia o lo reconocíamos como aquel que se definía sobre la base de la riqueza poseída, que era el criterio de los valores corrientes, ¿sí? Fíjense, el criterio del costo histórico, criterio tradicional, está basado en los principios de la contabilidad generalmente aceptada, ¿sí? ¿En cuáles de ellos? En el principio de la prudencia, del costo de lo realizado y lo devengado. Dice, el costo surge como el sacrificio económico para la adquisición de bienes o servicios. En el caso de instrumentos financieros, bueno, tenemos como base el valor descontado o el costo acrecentado, que como ayer lo dijimos, lo vamos a ver más adelante. Ahora, el método de valores corrientes, lo que me indica a mí es que yo, en cada momento del tiempo, en la medida que voy tomando conocimiento, debo medir los elementos patrimoniales en función del valor corriente de la fecha en la que estoy realizando la medición, ¿sí? Cuando hablábamos de valores corrientes, dijimos que tenemos dos tipos de valores corrientes. ¿Cómo podían ser? Uno era de entrada y otro era de salida, ¿sí? El valor corriente de entrada lo asociamos al costo de reposición y el valor corriente de salida lo asociamos al valor neto de realización, ¿sí? Teniendo, obviamente, variantes para los valores corrientes de salida cuando hablábamos no de bienes de cambio ni de bienes de uso, sino de, por ejemplo, créditos, en donde podemos encontrar a los valores descontados. Es decir, cuánto es el valor actual del crédito que una empresa posee en su patrimonio al día de hoy, o cuánto es el costo de cancelación de un pasivo que la empresa mantiene en su patrimonio al día de hoy. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros veíamos todas las variables que definían los modelos contables, por último, pasamos a analizar, ¿sí?, los límites a las evaluaciones de activos, ¿sí? Dijimos que para los límites para la evaluación, en los límites para la evaluación de activos podemos encontrar dos tipos de límites. Uno que estaba dado por el valor de mercado, ¿sí?, y otro que podía estar dado por el valor recuperable. ¿Cuál de ellos vamos a usar? Va a depender del modelo contable que estemos adoptando. Lo vamos a ver ahora en la práctica, ¿sí? Si el límite de evaluación de activos es el de valor de mercado, ¿sí?, el límite va a estar dado por el costo o mercado el menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Costo hace referencia al sacrificio económico en el que yo incurrí para poder incorporar el activo en mi patrimonio.
Y mercado hace referencia al costo de reposición, ¿sí? Es decir, cuál es el valor de mercado de ese bien que yo tengo en mi patrimonio al día de hoy, ¿sí? Ya vamos a ver alguna particularidad que este valor de mercado va a estar dado por el costo de reposición a la fecha en la que estoy haciendo la medición, pero siempre y cuando no sea este costo de reposición mayor al valor neto de realización y tampoco sea menor al valor neto de realización menos el margen de utilidad. Ya en el caso práctico lo vamos a analizar con detalle. Ahora, por el otro lado, ¿sí? Algunos modelos contables definen al límite para la evaluación de activos como el valor recuperable, ¿sí? El valor recuperable podía definirse mediante dos posturas teóricas. La primera de ellas estaba dada por el destino más previsible. Entonces, yo lo iba a evaluar en base a un valor neto de realización, si yo pretendo destinar ese bien a la venta, o lo iba a evaluar en función a un valor de utilización económica si el destino que le iba a dar ese bien era el uso. Ahora, la otra postura teórica, que es la que se adopta, es la de la alternativa más rentable, en la que se indica que independientemente de cuál sea, ¿sí?, el destino que se le vaya a dar al bien, ¿sí?, sobre el cual tengo que establecer el límite para su medición, voy a tomar como límite, ¿sí?, al mayor valor entre el valor de utilización económica o el valor neto de realización, ¿sí? Ahora, ayer no hablamos de esto. También existen límites para la evaluación de pasivos. Existe un enfoque tradicional que surge de los principios de la contabilidad generalmente aceptada, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a basar en un enfoque que es un enfoque más moderno, más lógico, ¿sí?, que en definitiva establece como límite para la evaluación del pasivo aquel que queda determinado por su costo de cancelación. Es decir, es aquel costo o sacrificio en el que tiene que incurrir la empresa para, al momento en el que está haciendo la medición, ¿sí?, cancelar el 100% de la obligación que esté midiendo, ¿sí? Que eso va a depender de las condiciones que acepte el acreedor de la empresa, ¿sí? La- Obviamente el acreedor establecerá un costo para una cancelación, por ejemplo, anticipada, ¿sí?, y en función de lo que determine de esta manera, es que se establecerá el valor límite para cada pasivo en particular. Bien, está Correa Rodríguez Julián sin poder ingresar, no sé si ya pudo entrar. Sí, creo que ahí te veo, Julián. Bueno, habiendo ya Profe, definido, sí, una consulta. En la medición ahí de la evaluación del pasivo, o sea, yo lo tengo que tener en cuenta al menor valor, o sea, al menor valor no, que puedo pagar. eh, claro, no el menor valor. Fíjense, ya lo vamos a ver en los casos prácticos, pero les adelanto acá, no sé si llegan a ver la pantalla, el Excel, ¿sí? sí, sí, Yo tengo un pasivo al 31 del 12 del 2023, ¿sí? El pasivo, ¿sí?, era inicialmente de 100 pesos y el 31 del 12 había devengado intereses por 10 pesos, ¿sí? Entonces, en principio, la medición de este pasivo el 31 del 12 iba a quedar en 110 pesos. Ahora, resulta que si yo quisiera cancelar este pasivo, ¿sí?, puedo ir al acreedor mío y decirle, che, si yo te doy hoy el dinero, ¿sí?, ¿cuán- ¿a cuántos pesos me tomás el 100% de lo que te debo? ¿Sí? Supongamos que el acreedor dice 120. ¿Sí? Perfecto. Vos tenés este valor que es al que podrías cancelarle hoy tu deuda al acreedor tuyo, ¿sí? Ahora, este es un valor límite, fíjate. Como este valor es inferior al valor límite, no hay problema. Vos vas a dejar en tu pasivo reflejado una deuda por 110 pesos. Ahora, fíjate qué ocurre si el valor límite, perdón, el acreedor
te permite cancelar la deuda el 31 de diciembre a 105. ¿Sí? Vos vas a utilizar como límite de evaluación a los 105. ¿Por qué? Porque es el valor al que vos podrías estar cancelando la deuda hoy. Este es el Claro. costo de tu deuda, ¿está bien? Sí, Entonces, sí. el pasivo tuyo no va a ser de 110, sino que va a ser de 105. ¿Sí? ¿Y esos 5 qué es lo que son? Entre el Decímelo 110 y el vos. 105. Decímelo vos. ¿Un resultado negativo? Negativo o positivo. Pero si yo no lo Positivo. pago, Positivo. en el caso de que yo no lo pague y espere y lo pague a los 110. Si vos esperás a pagarlo, ¿sí? Seguramente no van a ser, a ver, pueden ser 110 o pueden ser más, porque seguramente van a seguir devengando intereses en el tiempo, ¿no? Suponete que Sí, vos sí. lo cancelás al otro día, ¿sí? Al otro Ahí día, sí, pero si vos al otro día quisieras ir a cancelarlo, tu acreedor te está diciendo, te cobro 105 más el interés de un día. ¿Está bien? claro. Sí, sí. Salvo que, ¿me explico? Salvo que vos quisieras mantenerlo hasta el vencimiento, porque hoy no tenés este dinero, y ahí sí termines realizando el interés que originalmente se pactó. Claro, sí, sí, ahí te entendí. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho o habiendo analizado las variables, definido lo que es un modelo contable, habiendo también definido los valores límites para los activos y para los pasivos, empecemos a analizar, ¿sí?, cómo se construyen los modelos contables. Básicamente se construyen en función a cómo nosotros definamos, ¿sí?, cada una de las variables que trascienden, obviamente, o que forman un modelo contable, ¿no? Entonces, fíjense, un modelo contable está definido por la unidad de medida, capital a mantener, criterio de medición, la medición de resultados y al límite de la evaluación de activos. El primer modelo contable que vamos a estudiar es el del costo histórico puro. El modelo del costo histórico puro define a la unidad de medida, ¿sí?, como unidad de medida la moneda heterogénea o nominal, ¿sí? El capital a mantener lo define como capital a mantener financiero, ¿sí? Al criterio de medición lo define con el criterio de costo histórico, por eso viene el nombre de acá, y dice puro, y se llama costo histórico puro por cómo se define la unidad de medida y el criterio de medición, básicamente. Ya vamos a ver que cuando el criterio de medición es de costo histórico, ¿sí?, nunca puede entrar en juego el capital a mantener económico. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Mm? Por lo tanto, en cuanto a la variable medición de resultados, ¿sí?, este modelo solo reconoce resultados de carácter transaccional, ¿sí? Es decir, reconoce resultados sobre una base de medición de tipo respaldatoria, no sobre la base de medición de la riqueza poseída, que es el criterio de medición de valores corrientes. ¿Se entiende esto? Por ahí creo que, no, no sé si me explico, si soy claro, pero es fundamental que lo entiendan. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, y fíjense, en cuanto al límite para la evaluación de activos, este modelo define el límite para la evaluación de activos como el costo o mercado, cualesquiera de ellos, pero el menor. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un asterisco acá. El costo va a estar determinado por el sacrificio económico en que debe incurrir la empresa para disponer de dicho activo. ¿Sí? Todo lo que implica, si yo estoy pensando en, no sé, unas zapatillas, supongamos, el sacrificio económico no solamente
va a ser el precio de contado de esas zapatillas, sino que va a ser el precio de contado más todos aquellos gastos asociados, ¿sí?, que sean necesarios e indispensables para poder tener el bien y darle el destino que yo busco respecto a él, ¿sí? Ahora, por mercado se entiende al costo de reposición. El costo de reposición es aquel valor o aquel sacrificio en el que debo incurrir hoy si quisiera volver a adquirir o volver a incorporar a mi patrimonio el activo que estoy midiendo, ¿sí? Ahora, el costo de reposición, ¿sí?, no puede ser inferior, lo voy a poner acá, el costo de reposición debe ser mayor o igual al BNR menos el margen, pero no puede ser mayor o igual al BNR, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en el caso práctico, cómo se determina el valor neto de realización menos el margen y el BNR. Ahora, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. El límite va a estar dado por el costo o mercado. De cualquiera de ellos yo voy a tomar el menor, ¿sí? Ahora, primero, para determinar el valor de mercado, tengo que analizar qué pasa con el costo de reposición. Si el costo de reposición es mayor o igual al BNR, voy a tomar como mercado el BNR, ¿sí? Ahora, si el costo de reposición es menor o igual al BNR menos el margen de utilidad, voy a tomar como mercado al BNR menos el margen de utilidad. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, habiendo dicho esto, vayamos a analizar el ejercicio práctico número, ya les digo cuál es el ejercicio 1 de la guía 1, si no me equivoco. ¿Todos lo tienen a mano? ¿Sí? ¿Qué ejercicio? ¿Eso dice la guía práctica? Sí, ¿El primero? es el que cargué yo ayer. Ah, bueno. ¿Lo pueden ver? Sí. Me lo voy a llevar acá al Excel para que podamos resolverlo todos en conjunto. Fíjense. ¿Qué nos dice este ejercicio? Lo vamos a ir analizando e interpretando entre todos. Con fecha 1 de enero del 2020 se constituye la sociedad Sanders S.A., empresa dedicada a la comercialización de indumentaria deportiva, fijándose un capital de 50.000 pesos, integrándose el mismo día de la siguiente manera: 30.000 pesos en efectivo y el resto mediante 200 pantalones deportivos marca Adidas, ¿sí? Durante el ejercicio 2020 realizó las siguientes operaciones. El 15 de julio del 2020 compra 100 pantalones deportivos a un valor de 150 pesos cada uno. La operación es de contado. El 20 de septiembre del 2020 vende 250 pantalones deportivos a 250 pesos. La operación es documentada a 120 días. Dice, no se pactaron intereses. A dicho momento el costo de reposición asciende a 170 pesos. 15 del 10 del 2020. Se adquieren 300 acciones pagando por ellas un valor total de 1.500 pesos cada una a bona de contado. Dice, datos adicionales. La empresa cierra su ejercicio económico el 31 del 12 del 2020. El método de descarga de inventario es primero entrado, primero salido. El margen de ganancia de la empresa es del 30%. 4. Las mercaderías tienen un costo de reposición en la fecha de cierre de 130 pesos cada uno. El precio de venta de las mismas es de 150 pesos y los gastos de ventas ascienden al 2%. Respecto a las acciones, el precio de venta es de 8 pesos
y los gastos de comercialización son, son del 2%. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué nos pide el enunciado? Fíjense, se solicita presente los estados contables y acá, seguramente primera diferencia con lo que ustedes hacían en SIC 1. No nos pide solamente que registremos, nos pide que presentemos los estados contables siguiendo para ello el modelo contable de costo histórico puro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que presentar, o sea, la consigna del enunciado es presentar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados al cierre del ejercicio. Ustedes, cuando estén en un ejercicio práctico dentro del parcial, si se les solicita algo de esto, pueden desarrollar todos los asientos que ustedes quieran, pero si no presentan los estados contables, el enunciado está mal en un 100%. ¿Sí? Fíjense siempre lo que les pide el enunciado. Bueno, volvemos a la información del caso. Nos dice que la empresa se crea el 1 del 1 del 2020 mediante un aporte de capital de 50.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se integra este aporte de capital? ¿Qué asiento contable vamos a hacer para registrar el aporte o la constitución de la sociedad? Aporte inicial contra caja. O sea, sería aporte inicial a caja, así. Profe, ¿no sería como No, accionistas a capital? Exacto, tenemos caja por un lado, ¿sí? Vamos a poner pantalones por el otro lado, y todo esto a capital, ¿no? ¿Es correcto? Sí, profe, porque tienen un saldo contrario a las otras cuentas, capital. Exacto. Entonces tenemos 30.000 pesos en efectivo. Por el otro lado tenemos 20.000 pesos de pantalones. Y por partida doble llegamos a los 50.000 pesos de capital. ¿Sí? ¿Estamos todos alineados hasta ahí? Sí. A ver, por el otro lado, vamos empezando a registrar, ¿qué cosa? Las existencias. ¿Por qué? Nos va a servir el tema de la existencia para después poder determinar el costo de la mercadería vendida. ¿Es así? Entonces, en existencias voy a tener partida 1, ¿sí? Ahí estás, acá voy a poner balance. Partida 1, vamos a poner cantidad, precio, vamos a poner total. ¿Cuánto se aportan? El total dice que se aportan 20.000 pesos por un total de 200 pantalones. Entonces, cada pantalón tiene un precio unitario de ¿cuánto? De 100 pesos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el asiento de la constitución de la sociedad con sus respectivos aportes. Fíjense, ¿qué dato nos da el enunciado sobre las operaciones realizadas en el ejercicio? El 15 del 7 del 2020 dice que la empresa compra 100 pantalones deportivos a un valor de 150 pesos cada uno y que la operación es de contado. ¿Cómo registramos la operación en este caso? ¿Qué asiento tenemos que hacer? Pantalones a caja. Mercadería a caja. Perfecto, mercadería o pantalones acá. ¿Sí? no usa las cuentas de movimiento, compras. No.
No vamos a usar acá más, las cuentas de movimiento no se usan, ¿sí? Bueno, No las vamos a usar más a las cuentas de movimiento a partir de ciclos, ¿sí? bueno. Entonces, pantalones acá. ¿Pantalones por cuánto? Lo vamos a dar de alta, partida 2, se compraron 100 pantalones a 150 cada uno. ¿Mm? 15.000. Total, se compraron 15.000 pesos de mercadería. ¿Estamos alineados ahí? Sí, Perfecto. Operación número 2, el 20 del 9. El 20 del 9 dice que la empresa vende 250 pantalones deportivos a 250 pesos cada uno. La operación es documentada a 120 días y no se pactan intereses. A dicho momento el costo de reposición asciende a 170 pesos. Bien, de todos estos datos, ¿cuáles me sirven y cuáles no? Alguno que se arriesgue, algún valiente. Que se Eh, venden los 250 pantalones. La venta. Ese ¿Cómo? precio de 150 no sería el de 100 por el BEPS que dice, en vez En de realidad, 250, 100, a- la venta. acá yo me estoy adelantando y no tienen por qué saberlo, pero fíjense, acá me dan 3, 4 datos. Uno, que se venden 250 pantalones, ¿sí? A 250 pesos. Ese es el segundo dato. Después me dice que la operación es documentada a 120 días. Tercer dato. Y por último me dice que el costo de reposición asciende a 170 pesos. Bien. A ver, en este modelo contable de costo histórico puro, donde el criterio de medición es el costo histórico, ¿sí? Este valor de 170 pesos, ¿sí? No tiene influencia para la preparación y el procesamiento de la información contable. ¿Por qué? Porque como yo mido mis elementos patrimoniales al costo incurrido en el momento en que incorpore ese elemento patrimonial, ¿sí? No debo reconocer, obviamente, variaciones, ¿sí? Como consecuencia de fluctuaciones en los precios de dichos elementos patrimoniales. Ahora, si el criterio de medición fuera valores corrientes, que es el contrario, lo que me dice ese criterio de medición es que en el momento en que yo tomo conocimiento de que el valor de un bien que yo tengo en mi patrimonio cambió, yo tengo que reconocer ese resultado que no es transaccional, sino que se define en base a la riqueza poseída en el momento, ¿sí? Porque ahora, cuando yo vendo los 250 pantalones, yo ya tomo conocimiento en este momento que mis pantalones no valen ni 100 pesos como valía mi existencia inicial, ni 150 pesos como valía la partida número 2, sino que ahora valen 170 pesos. ¿Sí? Entonces, antes de registrar la venta, en el modelo contable donde el criterio de medición se define como valores corrientes, yo lo que voy a tener que reconocer es un resultado por tenencia positivo para reflejar que mi mercadería vale 170 pesos, ¿sí? Y no que tengo dos partidas, una que vale 100 y otra que vale 150, ¿sí? Por lo tanto, el método del primero entrado, primero salido, ¿sí? Ya no va a cobrar relevancia cuando estemos trabajando sobre un criterio de medición de valores corrientes, ¿sí? Bueno, me adelanté, pero quiero ir anticipándoles cuáles son algunos de los datos que pueden, que no sean relevantes si lo que a ustedes se les pide es armar el estado contable en base al modelo contable de costo histórico. ¿Quedó alguna duda respecto de eso? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos bajo la órbita del modelo de costo histórico, que es el que nos pide el ejercicio. Al 20 del 9
dice que la empresa vende 250 pantalones. ¿Sí? Es decir, tenemos una vaca. ¿Sí? ¿Qué asiento vamos a hacer para reconocer la venta? ¿Recibimos documentos ahora? Perfecto. Y por el haber, De la venta. Ventas, profe. ventas. Perfecto. ¿Por cuánto? 250 por 250, ¿no? 62.000, sí, 62.500 pesos. ¿Sí? Ahora, bajo este esquema, o no bajo este esquema, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer luego de reconocer la venta? Tenemos que reconocer el costo. ¿Es así? Darlo baja. Bien. La ¿Cómo mercadería. determinamos el costo? Según lo que el ejercicio nos indica. Primero entrada, primero salida, o sea, sobre los 200. Sobre los 200 pantalones iniciales. Perfecto. O sea, yo voy a tener 200, el costo va a estar dado por 200 por 100 pesos, perdón, partida 1, 200 por 100 pesos, y eso me va a dar un total de 20.000 pesos. ¿Con esto terminó o me falta algo? Y 50 pantalones de la compra que hicimos el 15. Perfecto, a 150 pesos. Entonces, el costo mío, ¿a cuánto va a ascender? A 27.500 pesos. Perfecto. ¿Y cómo lo registramos? Costo de mercadería vendida Perfecto. Contra. contra mercadería. Pantalones. Pantalones. ¿Estamos bien? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Entonces seguimos. Bien. Me dice el enunciado. El 15 del 10 del 2020 se adquieren 300 acciones pagando por ello un valor total de 1.500 pesos cada una. Abona de contado, ¿sí? Y no me dice nada más. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué tenemos que eh, registrar al 15 del 10? Las acciones, que serían inversiones o acciones. Perfecto. Son inversiones, lo vamos a registrar como acciones, ¿sí? Bien. Y la contrapartida, Caja, porque de contado. perfecto. Caja, ¿sí? ¿Por cuánto? 1.500 pesos. ¿Sí? Bárbaro. Listo. No tengo ninguna operación más en el ejercicio. Tengo los datos adicionales. El cierre del ejercicio económico es el 31 del 12 del 2020. El método de descarga de inventario es el PEPS. Ya lo usamos. El margen de ganancia de la empresa es del 30%. Las mercaderías tienen un costo de reposición en la fecha de cierre de 130 pesos cada una. El precio de venta de las mismas es de 150 y los gastos de venta ascienden al 2%. ¿Sí? Respecto a las acciones, el precio de venta es de 8 pesos y los gastos de comercialización son del 2%. Bueno, ¿me sirven estos datos o no me sirven estos datos? Ya podemos pasar a presentar los estados contables. ¿Qué opinan ustedes? Y tendría que usarlo para explayar el valor real. Acordate que vos estás en el modelo, ¿sí? En donde tu criterio de medición es el de costo histórico. ¿Sí? Ah, ¿Se entiende? Ahora, vos estás sí, sí. siempre bajo la órbita del modelo, donde el criterio de medición se define como el costo histórico. Vos vas a medir a los elementos patrimoniales en base al sacrificio económico que realizaste al momento de incorporarlos en el patrimonio, independientemente de cuál sea la riqueza que vos posees hoy en día. ¿Sí? Ahora, nos importan estos datos, ¿por qué?
Porque existen límites para medir los activos, ¿sí? Yo lo que tengo que comprobar es que los activos que yo tengo en mi patrimonio, ¿sí?, no estén medidos a un valor mayor al que me permite el modelo. Entonces, antes de pasar a medir o aplicar los límites de evaluación, diagramemos el estado de situación patrimonial. Fíjense, en el estado de situación patrimonial vamos a tener primero el activo. Por otro lado vamos a tener el pasivo y vamos a tener el patrimonio neto. ¿Sí? Dentro del activo, ¿qué encontramos? Caja Caja y bancos, por y ejemplo. banco. ¿Sí? Sí. ¿A cuánto asciende caja de bancos el 31 del 12? Ahí tendría que mayorizar. Claro, hay que mayorizarlo, ¿no? Tenemos caja, primero aumentó por el debe, después disminuyó por la compra de los pantalones, ¿sí? Y después disminuyó por la compra de acciones, ¿sí? ¿Se entiende? 13.500 13.500. ¿Qué otro activo tengo? pantalones. Antes de pantalones, en base a un orden decreciente de liquidez. Documentos a cobrar. Documentos Perfecto. a cobrar. Documentos a cobrar. ¿Cuánto tengo de documentos a cobrar? 62.500. ¿Sí? Bárbaro. ¿Tengo algún otro activo más? Recién me decían. Pantalones. Y Profe, antes. una Acciones. pregunta. Sí. Sí. ¿Por qué quedó caja de bancos 13.500? 13.500 surge de la mayorización de caja. Solamente que acá no lo mayoricé de forma directa, pero básicamente esto es así. Vos tenés caja, ¿sí? Fíjate. Vos tenés de caja un aporte inicial de 30.000 pesos. Después tenés una salida de 15.000 pesos por la compra de pantalones y otra salida por la compra de acciones en 1.500 pesos. Entonces, todo lo del debe menos todo lo del haber me lleva a una caja de 13.500 pesos. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Lo mismo para documentos a cobrar. Después, ¿qué más tengo? Tengo las inversiones también, profe. Exacto. Acciones. ¿A cuánto asciende acciones? Ascienden por 1.500. Perfecto. 1.500. Bárbaro. ¿Algún activo más? Los pantalones. Perfecto. ¿A cuánto ascienden los pantalones? Díganme ustedes. ¿Quién se da cuenta cuántos son los pantalones que tengo en existencia? A mí me dio 7.500, profe. Bien. Y Lucas, ¿cómo sale ese resultado? Primero tengo los pantalones por los aportes, luego compro pantalones por 15.000, por lo tanto lo sumo, y después tengo una venta de pantalones por 27.500. Bien, perfecto. Entonces ahí llegaste al resultado. Ahora, eso es una forma, ¿sí? Fíjense, yo lo puedo determinar, ¿sí? Como la suma de las compras, en este caso, la suma de las ventas, ¿sí? Y me da 7.500. Bien. Otra forma en la que podría calcularlo es hacer 150, ¿sí? Que son las partidas número 2, que son las que me quedan en existencia, porque la 1 la boté en la venta, menos 50, perdón, 100 de existencia menos 50 por el precio, que es de 150. ¿Me explicó? ¿Por qué está bueno hacerlo de esta forma? Porque si el método no fuera primero entrado, primero salido, sino el método fuera último en entrado, primero en salido, ya la ecuación cambia ahí. ¿Se entiende o no?
Sí, profe, entiendo. ¿Sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es siempre, cuando tengan que medir de esta manera, fíjense cuáles son las partidas de existencia que les quedan al cierre y cuál es el valor de cada una de esas partidas. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, Bárbaro, profe, entonces, básicamente yo lo que fue sacarlo por diferencia, pero, o sea, si hubiera otro método de descarga, eh, no me podría llegar a dar lo mismo, como usted dijo, en el webs, o si estuviera el precio promedio ponderado. exacto, tal cual. No me podría fiar 100% de un cálculo por diferencia. Tal cual. Así es. Así es. Perfecto. Entonces, habiendo determinado todos los elementos del activo, decimos que nuestro activo asciende a 85.000 pesos. Ahora, por el otro lado tenemos el pasivo, ¿no? ¿Tenemos algo del pasivo? No, profe, creo que no hay nada. No, Perfecto. pasivo no, profe. No hay nada. Entonces tenemos el patrimonio neto. ¿Cómo se compone el patrimonio neto? Por un lado. Por el capital. Total. Básicamente vamos a tener los aportes, ¿sí? Los retiros y los resultados que tiene la empresa, ¿sí? En este caso tenemos aporte. ¿Cuánto fue el aporte inicial? Fue de 50.000 pesos. Perfecto, 50.000 pesos. Ahí lo tenemos. Ahora, fíjense, nosotros, ¿qué necesita? Nosotros si no reconocemos resultados, no nos cierra la partida doble. ¿Qué nos falta reconocer? El resultado. ¿El resultado de dónde viene? Del estado contable que conocemos como estado de resultados, ¿no? Al 31 del 12 del 24. Por un lado, el estado de resultados, lo primero que encontramos es la venta, que son los ingresos. Después tenemos el costo de mercadería vendida, el resultado bruto, ¿sí? Y después podemos tener otros resultados, ya sea por tenencia, otros resultados transaccionales o no transaccionales. En este caso, ¿las ventas a cuánto ascienden? 62.500. Perfecto, 62.500. ¿Y el costo de mercadería vendida? 27.500. 27.500. El resultado bruto es de 35.000. Ahora, si yo ingreso los 35.000 como resultado, me cierra la partida doble. ¿Se, se entiende? Sí, sí. Bien, ¿terminó el ejercicio acá? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. ¿Qué tengo que hacer? Ver los límites o no. Perfecto, tengo que ver los límites. Bien, Nicole. Ahora, ¿los límites de qué? De los componentes patrimoniales, que en este caso son los componentes del activo y los componentes del pasivo. Pasivo no tengo, perfecto. Se me simplifica. Por el otro lado tengo el activo. Tengo caja y bancos y documentos a cobrar. Caja y banco y documentos a cobrar están expresados en moneda nominal. No corresponde la aplicación del límite. ¿Mm? Ahora, por el otro lado tengo acciones y pantalones. Nosotros, ¿cómo habíamos definido al límite para la evaluación de activos mediante este modelo de valores históricos, de costo histórico puro? Está determinado por qué importe. Por el costo Costo mercado. mercado menor. Costo o mercado el menor. Perfecto. Bien. Vamos a determinar ahora el costo. ¿Cuál es vamos a determinar límite a la evaluación de activos? Vamos a empezar por pantalones.
Los pantalones. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el valor de costo? Nosotros acuérdense que habíamos definido el costo como el sacrificio económico en que debe incurrir la empresa para disponer de dicho acto. En realidad es el sacrificio económico en el que incurrió la empresa. Profe, en este caso solamente sería 7.500 porque, bueno, no hubo ningún gasto de por medio o un costo. Exacto, tal cual. El sacrificio económico en el que incurrió fueron es de 7.500, ¿sí? En caso de que que hubiera, no sé, algún gasto por flete, ya directamente estaría dentro de pantalones, ¿no? O sea, dentro de mercadería sumado el Exacto, gasto. perdón. Ok. Perdón, estaba bien como les había dicho antes, ¿sí? No es el costo, no es el sacrificio económico en el que incurrí, es el sacrificio económico en el que debo incurrir. Es decir, es el costo de reposición, no el costo histórico. Es decir, como costo entendemos al costo de reposición, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Reconocemos como mercado al costo de reposición siempre y cuando sea mayor al BNR menos el margen de utilidad, ¿sí? Pero sea menor al BNR, ¿sí? El costo de reposición, ¿por qué está dado? Son los 7.500 en función de lo que el enunciado nos dice. En los datos No, adicionales, profe. profe, nos dice que las mercaderías tienen un costo de reposición a fecha de cierre de 130 pesos cada una. Perfecto. Entonces, si son 130 pesos, ¿sí? ¿Cuánto vendría a ser el costo de reposición de las 50 unidades? 6.500 pesos, Sí, seis mil ¿sí? quinientos. Bien, y ahora lo que tengo que determinar es el mercado, el valor de mercado, que no podía ser, que iba a estar dado en principio por el costo de reposición, ¿sí? Siempre y cuando sea mayor a el BNR menos el margen, pero sea menor al BNR, ¿sí? Bueno, fíjense, el BNR, el costo de reposición ya lo tenemos. El BNR menos el margen, ¿cómo lo vamos a determinar? El enunciado nos dice, ¿sí?, que el margen de ganancia de la empresa es del 30%. ¿Sí? Entonces, el margen de ganancia va a estar dado por el costo de reposición, ¿sí? Es decir, a lo que yo compro en la mercadería, ¿sí?, por el porcentaje que yo le quiero ganar. Yo le quiero ganar el 30%. El ¿Sí? 1.3. Ya. ¿Está bien? ¿Estamos en línea? Perfecto. Sí. Esto es el margen, ¿sí? Ahora, lo que tengo que determinar es el BNR. El BNR, para que ustedes se interioricen con este concepto, va a estar dado por el precio de venta de ese bien, menos los gastos necesarios en los que debe incurrir para realizar la venta, más todos aquellos ingresos no financieros, ¿sí? Así se lo define conceptualmente. En este caso, fíjense, el precio de venta es de 150, ¿sí?, pero tiene costos que ascienden al 2% sobre ventas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 150, el 2% de 150 nos da que nuestro BNR, perdón, es de 147 pesos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, por un lado,
el margen y por otro lado tenemos el BNR. Bien. Entonces, BNR No menos margen entendí. va a ser. Sí, ¿cómo? Perdón, no entendí. Bien, Profe, vamos de vuelta. yo el BNR lo entendí, pero el margen no entendí cómo lo sacó. El margen hace referencia, fíjense, es el margen de ganancia de la empresa. Si yo sé que tengo un costo de 130, quiero que mi margen de ganancia, quiero ganarle a lo que yo compro, ¿sí? O al costo en el que incurro para comprar la mercadería, un 30%. Entonces, sobre los 130 pesos, voy a aplicar el 30% de margen que quiero obtener. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Denme un segundo, ahí vengo. Ahí vengo, no se vayan. Ya vengo en 2 minutos. Acá estoy, chicos. Bueno, entonces, volviendo. ¿Quedó claro cómo se determina el margen, Lucas? No sé Sí, quién me sí. Profe, consultaba. una última pregunta. Después tipo, a los 130 que es el precio que tengo, le sumo el margen, ¿no? Que le quiero sacar. No, yo en realidad el BNR, fíjense, el BNR menos margen, el BNR menos el margen, va a ser igual al BNR 147 menos el margen de ganancia sobre mi costo de reposición. ¿Está claro? Sí, sí, profe, pensé que había que restarle a los 147 169, si no me da un número negativo. Por eso la pregunta, pero ahora se entendió. Perfecto, perfecto. Bueno, bien, Perdón, ¿podrías volver a explicar el BNR? sí. El BNR se determina como el precio de venta del bien menos todos los gastos en los que debe incurrir para poder concertar la venta. Y se le adicionan todos aquellos ingresos de carácter no financieros.
En este caso no tenemos ingresos de carácter no financieros, por eso es que no los agregamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, gracias. Ahí nos da 108. 108 les da. Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, por el otro lado tenemos el costo, tenemos obviamente el costo de reposición, ¿sí? Costo de reposición que dijimos que ascendía a 6.500, ¿sí? Y por otro lado tenemos, ¿sí? El BNR, ¿sí? Que el BNR asciende, perdón, el costo de reposición era de 130, no de 6.500. 130, y después tenemos el BNR que asciende a 147. Entonces, mercado, ¿cuál es el menor en este caso? El El, de, el Costo de del reposición. mercado. bien, el de mercado, Sí, sí, el de mercado que es de 108. Lo sacamos con el BNR. bien. A ver, fíjense, yo les dije que mercado iba a ser siempre el costo de reposición, siempre y cuando fuera mayor, ¿sí? O igual al BNR, ¿sí? O menor, perdón, mayor o igual al BNR menos el margen, o menor al BNR. ¿Está bien? En este caso, el costo de reposición es mayor al BNR menos el margen y es menor al BNR. Por lo tanto, este es el valor que yo voy a tener que tomar, ¿sí? Como mercado. Mercado es 130, ¿sí? Ah, Y el profe, costo, ahora entendí. bien, y el costo es de, en este caso, 130. Ahora, fíjense, dado que yo tomé el costo de reposición, ¿sí? Lo tengo que comparar con aquel valor al que tengo hoy en día, antes de aplicar el límite, valuado los pantalones. Que en este caso, ¿a cuánto los tengo valuado a cada unidad? El, el total es 7.500. Estaba evaluado en... Perfecto. Nosotros vemos acá que lo tenemos medio en 7.500. Entonces, como el mercado tiene un valor menor al importe en el que al que yo le estoy reconociendo el cierre, debo aplicar acá un ajuste. ¿Qué pasa? Conforme este modelo contable, este estado de situación de patrimonial y este estado de resultado no me está reflejando la realidad económica que el modelo contable pretende determinar, pretende ilustrar. ¿Sí? Fíjense, conforme lo que me dice el modelo, por aplicación del límite, los pantalones no pueden valer 7.500 pesos. ¿Sí? Deben valer 6.500. Claro, tenés 20 pesos por unidad de discrepancia. Entonces ahí entraríamos a hacer el ajuste de evaluación. Exacto. Este ajuste, que básicamente es de 1.000 pesos, lo vamos a llamar ajuste de mercado. ¿Sí? Y fíjense que lo vamos a registrar dentro del ejercicio del periodo. ¿Sí? Pero se debe registrar como un asiento, profe. Exacto, se registra como un asiento. Al 31 del 12 del 2020 voy a registrar ajuste de mercado por 1.000 pesos, ¿sí? Y voy a registrar la baja de pantalones por 1.000 pesos. ¿Es un resultado negativo? Es un resultado negativo porque yo tengo los Claro. Es pantalones un... medidos a 7.500 y los tengo que dejar reflejados a 6.500 por aplicación del límite. Claro, tenés una pérdida ahí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, fíjense, pantalones, si yo le resto acá
la pérdida, ¿sí? Bueno, acá. El resto, los 1000, fíjense, ¿qué me resta reconocer en el estado de resultado? Pérdida de mercado, ¿sí? Menos 1000. Menos 1000. Por lo tanto, el resultado no va a ser de 35, sino que va a ser de 34.000. Y de esta forma dejo presentados los estados contables al cierre, ¿sí? Por un lado tengo el estado de situación patrimonial y por el otro lado tengo el estado de resultados, ¿sí? Los 1000 de ajuste de mercado, milagros, surgen de lo siguiente. Fíjate. Esto quiero que quede bien claro. Por ahí me parece que no me logro expresar del todo bien. Llegado el cierre y habiendo registrado todas las transacciones y demás, ustedes antes de dejar lindo el estado de situación patrimonial y el estado de resultados tienen que ver cuál es el límite de la evaluación de activos. Bajo este modelo de costo histórico, le decimos que el límite va a estar determinado por costo, por el valor del costo o el valor de mercado el menor. Cuando hacemos referencia al valor de costo, ¿sí? Yo recién les dije costo de reposición, pero no, el valor de costo es el sacrificio efectivamente incurrido, que en este caso son los 150 pesos, ¿sí? Y mercado va a estar, y el mercado va a estar definido por el costo de reposición en un primer momento. ¿Está bien? Ahora, tengo que evaluar que este costo de reposición no sea menor, ¿sí? que el BNR menos el margen y que tampoco sea mayor al BNR. ¿Me explico? Sí, profe. Si el costo de reposición no es menor al BNR menos el margen, ni tampoco mayor al BNR, yo lo puedo tomar como el valor de mercado. Ahora, si el costo de reposición sí es menor al BNR menos el margen, como mercado voy a tomar al BNR menos el margen, ¿sí? O por el contrario, si el costo de reposición es mayor al BNR, ¿sí? Voy a tomar como valor de mercado al BNR. Fíjense, una vez que yo ya definí el valor de mercado, lo que tengo que hacer es compararlo con el valor de costo, ¿sí? El costo en este caso es de 150 pesos, ¿sí? 150 pesos es el costo al que tengo medido mi existencia al cierre, ¿sí? Entonces, la diferencia entre 150 y 130, que es el menor valor y el que debo tomar por aplicación del límite, me da 20 pesos de diferencia. 20 pesos por, ¿cuánto es la existencia que yo tengo al cierre? Tengo 50. 50 unidades, ¿no? Por 50 unidades, fíjense lo que me da, ¿sí? Es decir, tengo 20 pesos de ajuste de mercado, ¿sí? Por unidad, por las 50 unidades, llego a que el ajuste de mercado asciende a 1000 pesos. Ah, claro, ya entendí, profe. Había visto que era 6.500 en costo y mercado, por eso no me daba la diferencia. No, tal cual. Acá, esto está mal, ¿sí? Fíjense, acá llegó la diferencia, Claro, sí, ahí entendí. Gracias. ¿sí? Bárbaro. Entonces, de esa forma yo dejo reflejado, ¿sí? Tanto mi estado de situación patrimonial y mi estado de resultado. ¿Sí? ¿Me siguieron en la resolución del ejercicio? Creo que respecto a lo que ustedes venían viendo en SIC 1, lo único que cambia es la aplicación del límite. ¿Es correcto lo que les digo? Sí, tal cual, profe. Sí, sí, Perfecto, profe. perfecto. Bueno, entonces ahora pasemos a analizar el ejercicio número 3, ¿sí? De la guía práctica. Caso número 3. Y con las, disculpe, Claro. profe, en el inciso 1 con las acciones que
que dice las acciones en el momento de la venta valen. Bien, estás atento, Nicolás. Estás atento. Yo estoy distraído. Bien, acciones. No vimos si el valor que teníamos al cierre estaba por encima o no del límite. El enunciado nos dice que las acciones, ¿sí?, el precio de venta es de 8 pesos y los gastos de comercialización son del 2%. Con esta información, ¿qué es lo que determinamos? Determinamos el BNR. El BNR, sí. Exacto. Nosotros sabemos que el costo nuestro, ¿a cuánto asciende? De 8 pesos. No, no. No. Asciende, nosotros compramos 1.500, ¿sí? Asciende 3 pesos, creo. Perfecto. Dividido 300, 5 pesos. 5 pesos, ahora sí. Y ahora tenemos que ver mercado, el valor de mercado. En el caso de activos de este índole, ¿sí?, como son las acciones que tienen un mercado transparente, el costo de reposición es el mismo valor que el BNR. ¿Por qué? Porque una acción tiene mercado transparente, ¿sí? Yo a lo que lo compro, lo vendo en principio. ¿Está bien? Sí. El Profe, BNR, ¿puedes volver a explicar? Uy, perdón. ¿Puedes volver a ¿sí? explicar de dónde salió el costo? El 5 sale, fíjate, yo compré 300 acciones el 15 del 10 por 1.500 pesos. Entonces hago 1.500 pesos, divido 300 y llego a 5 pesos por unidad. Ah, ok, gracias. Bien. Ahora, el valor de mercado va a estar determinado por el BNR, ¿sí? El BNR, ¿sí?, está dado por el precio de venta menos los gastos, ¿sí? Sí. El precio de Profe, venta es de 8, ¿sí? Y los gastos son del 2%. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos recién, podemos decir que el BNR es de 7,84. Por lo tanto, el valor de mercado a tomar, 7,84. En este caso, ¿corresponde aplicar el límite? No, porque el costo es menor que el valor de mercado. Exacto, no, porque el costo es menor. Entonces, el valor que voy a tomar, ¿sí?, El que ya está tomado. es el que está tomado. ¿Sí? Fíjense. Entonces, no debo reconocer resultado alguno. ¿Estamos en línea? ¿Sí? Sí. sí, Perfecto. profe. ¿Cuándo cursaron Profe, ciclo 1? ¿puedo ¿El cuatrimestre pasado? Sí. El año pasado, profe. Al año pasado. El año ¿Y pasado, sí. cómo están El los año, conceptos? el año ¿Fresco? pasado, el año pasado, pero la rendí ahora en julio. Y el 23. Así O que, sea, está fresquita. sí, la probé. Si no, no estaría acá. Los que por ahí la hayan regularizado y no la hayan rendido, me imagino pueden estar con los conceptos un poco menos frescos, ¿puede ser? Sí, yo lo saqué en diciembre. Del año pasado, sí. Entonces quedó lejos también, me parece. ¿O no? Eh, Habría que ponerse peor en el ahí. Sí, pero es hasta agarrarle, es hasta volver a leer y refrescar los conceptos, ¿sí? Bueno, eh, vamos a ver el caso número 3. Fíjense, el caso número 3 es el mismo ejercicio que vimos recién, solamente que nos da menos datos. Nos dice
La empresa cierra su ejercicio económico el 31 del 12 del 2020. Las mercaderías tienen un costo de reposición en la fecha de 130, ¿sí? De 130 pesos cada una. El precio de venta de las mismas es de 150 y los gastos de venta ascienden al 2%. Dice que respecto a las acciones, el precio de venta es de 8 pesos y los gastos de comercialización son del 2%. Dice, presente los estados contables siguiendo para ello el modelo contable de valores corrientes con moneda nominal y un capital a mantener financiero. Fíjense que ahora lo que nos cambia es el modelo contable, ¿sí? El enunciado es el mismo, ¿sí? Obviamente que no nos aclara nada respecto a qué cosa, al método de descarga de inventario ni al margen de ganancia de la empresa. ¿Por qué eso? Porque ya el método de descarga de inventario no lo vamos a usar, ¿sí? Ya van a ver por qué. Fíjense. Voy a copiar todos los datos como para tenerlos a mano. Si bien vamos a ir cambiando. Primero, primer movimiento. Constitución de la sociedad. ¿Cambia algo este movimiento a registrar? No, profe, Es el mismo, ¿sí? sí, es el mismo. Va a ser el mismo, perfecto. Ahora, el 15 del 7 del 2020 compra 100 pantalones deportivos a un valor de 150 pesos cada uno. La operación es de contado. ¿Qué opinan acá? ¿Qué tengo que hacer? Registro la compra. ¿Cómo la registro? Pantalones, o sea, mercadería por contado, o sea, cajas. Perfecto. Pausa. Antes de registrar la compra, yo estoy tomando conocimiento de que la mercadería, es decir, los mismos pantalones que yo tengo en existencia, tienen un valor diferente, ¿sí?, al que tenían en el momento de su incorporación. Por lo tanto, ahora, fíjense, esto no lo definí, el modelo contable, ¿sí?, ya no va a ser el de costo histórico puro, sino que va a ser el de modelo de valores corrientes puros, ¿sí? Ustedes en la presentación lo van a encontrar como un modelo de valores corrientes, ¿sí? Precio Eh, promedio ponderado. no es el precio promedio ponderado, ¿sí? Acá no es el precio, y acá no solamente son transaccionales, sino que vamos a reconocer transaccionales y no transaccionales, ¿sí? Y el límite para la medición o la evaluación de activos ya no va a ser el costo mercado del menor, sino que va a ser el valor recuperable, ¿sí? Fíjense que estas tres variables ahora cambian. Como consecuencia de ello, fíjense que el criterio de medición es el de valores corrientes. Por lo tanto, yo tengo que medir el patrimonio en función de la riqueza que poseo en cada uno de los momentos del tiempo, ¿sí? Entonces, yo inicialmente mantenía una riqueza que estaba por 30.000 pesos de caja y 20.000 pesos de pantalones. Esos 20.000 pesos de pantalones eran las 200 unidades a 100 pesos cada una, ¿sí? Ahora, cuando voy a hacer la compra, el 15 del 7, tomo conocimiento de que los mismos pantalones ya no valían 100 pesos cada uno, ¿sí?, sino que valían 150 pesos, ¿sí? Entonces, en pantalones, fíjense, voy a copiar acá, yo tenía inicialmente 200, después hice una compra, pero antes de la compra, yo tomo conocimiento de que ya no valen más 100 pesos, esto es 100 por 200, sino que ahora valen 150 por 200, ¿sí? De estos 150 ya hay 100 que los tengo reconocidos, por lo tanto tengo que reconocer como
resultado por tenencia 50 pesos que viene de la revalorización de la existencia inicial que ya tengo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, el 15 del 7 del 2020, antes de registrar la compra, lo que voy a registrar es el siguiente asiento. Voy a aumentar el activo de pantalones por 10.000 pesos, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué voy a reconocer? Resultado por tenencia. El famoso R por T, ¿sí? Por 10.000 pesos. Ahora, tengo 100 unidades, que a cuánto están, 200 unidades, que a cuánto se miden. A 100. A 100. ¿100? ¿Seguro? A 150 ahora. Perfecto. Inicialmente 100 y después 150 cuando hiciste la otra compra, porque te enteraste que estaban a 150. Exacto. Entonces, al 15 del 7 registra el resultado por tenencia de la existencia que mantenía, ¿sí? Y ahora, ¿qué más registro? La La compra. compra. La compra. Contra, como se compra con caja, ¿no? Caja. Sí, sí. La compra, es Profe, decir, ¿por qué 10.000 si 150 por 200 es 15.000? no, acá en realidad es 50 por 200. Ah, ¿Se entiende por qué 50 por 200? ¿Queda claro? Sí. Sí, porque es el valor al que me aumentan las mercaderías y lo multiplico por la cantidad de mercaderías que tengo. Exacto. ¿No, quedó claro? No, no sé quién hizo la consulta, ¿Tamara? sí, no, yo. ¿A Sí, todo sí, bien? gracias. Perfecto. Bueno, entonces, sigo mayorizando y ahora tengo incorporo otra partida de 100 pantalones por 150. ¿Sí? Todo me queda medio a 150 pesos. Ahora, fíjense, el 20 del 9 del 2020 vendo 250 pantalones, ¿sí? A 250 pesos cada uno, mediante una operación documentada sin interés pactado. Y me dice que a dicho momento el costo de reposición asciende a 170. ¿Me sirve este dato de 170? ¿Qué opinan? No, porque no me estoy valiendo por el costo histórico puro. Sí, tengo que aumentar el valor de los pantalones de 150 a Exacto, 150. exacto. Tengo que aumentar el valor de los pantalones. ¿Por qué? Porque cuando voy a realizar la venta, yo tomo conocimiento que el costo de reposición de esa misma mercadería, ¿sí? Ya no es más de 150, ahora valen 170. ¿Está bien? Entonces, antes de registrar la venta, lo que yo voy a hacer es reconocer 300 unidades, le voy a reconocer a las 300 unidades un valor adicional de 30 pesos, que 30 pesos surge perdón, de 20 pesos, que surge la diferencia entre los 170 que ahora valen o que cuestan esos pantalones versus los 150 que costaban la última vez que yo los compré. El R por T. El Está asiento. 300 por 20, voy a registrar un resultado por un R por T de 6.000 pesos. ¿Sí? Sí, sí. Y ahora sí podemos hacer la venta. Ahora sí podemos hacer la venta. Documentos a cobrar por, ¿sí? Venta por 250. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Seguimos a la otra operación o falta algo? Dar de baja la mercadería, el costo de mercadería. Perfecto. Tengo que dar de baja la mercadería. Ahora, ¿cómo la voy a dar de baja? ¿Por qué importe? Por 170, lo que vale 70. realmente. Excelente, por 170, ¿bien? Entonces ya el método de descarga de inventario lo dejo de tener en cuenta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy midiendo mi existencia de bienes en base al precio que tienen en cada uno de los momentos
¿sí? Siempre y cuando obviamente tomo conocimiento de ellos, ¿no? Si, por ejemplo, yo hago la venta, si este mismo enunciado les dice que se venden 250 pantalones a 250 pesos y no me aclara cuál es el costo de reposición a dicha fecha, yo el último precio o referencia de costo de reposición que tengo es el del 15 del 7, por lo tanto no reconozco el reporte alguno. Claro, ¿Mm? sí, sí. Bueno, entonces, costo de venta a pantalones. ¿Sí? Fíjense, en este caso, el costo de venta va a ser de 250 pantalones por 170, ¿sí? Sí, sí. 42.500 pesos. ¿Queda claro? Sí. Bien. Profe, creo que Seguimos. queda claro que el de valores corrientes, es como que mucho más práctico. ¿Sí? El que se aplica, aparte el modelo contable que define la normativa argentina, ¿sí? Tiene algunas, obviamente, tiene ciertas complejidades, pero el criterio general, sobre todo para lo que es bienes de cambio, es valores corrientes, ¿sí? Y es más real con la inflación que tenemos acá. Buen punto ese. Ahora, fíjense que esto puede, a ver, nosotros tenemos un R por T acá, pero dentro de este R por T puede que parte sea inflación y parte sea real resultado por tenencia, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Eso lo vamos a ver cuando la unidad de medida definida no sea heterogénea, sino que sea homogénea. ¿Por qué? Porque ahí vamos a reconocer los cambios del poder adquisitivo de la moneda. ¿Mm? Claro. Ahora estamos simulando o estamos considerando como unidad de medida a la heterogénea. Entonces, si hay un contexto inflacionario, no nos importa porque este modelo contable nos indica que no se deben reconocer los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? Bueno, el 15 del 10 tenemos la adquisición de acciones. ¿Algún cambio respecto a lo que habíamos registrado anteriormente? No, No, ningún cambio. ¿Sí? 1.500 pesos. ¿Vamos? Ahora, fíjense, llegamos al 31 de diciembre del 2020. Nos da datos adicionales. La mercadería tiene un costo de reposición a fecha de cierre de 130 pesos cada uno. El precio de venta de las mismas es de 150 y los gastos de venta ascienden del 2%. Las acciones, dice, el precio de venta es de 8 pesos y los gastos de comercialización son del 2%. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Al 31 del 12, ¿tenemos conocimiento de algo adicional? ¿Sí o sí. no? Sí, al El 31 del costo. 12 del 2020, antes de fijarnos en el límite, a mí el ejercicio me dice que mi mercadería ya no vale 170, me dice que vale 130, 130. Sí, sí. ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo 50 unidades que le estoy evaluando a 170, ¿sí? Ahora, el costo de reposición, es decir, la riqueza que yo poseo en mi patrimonio, no está, al cierre no vale 170, vale 130, sea cual fuera el motivo, ¿no? Entonces, si yo hago 50 por la diferencia entre los 170 y los 130, que son 50 pesos, ¿sí? Fíjense, tengo en este caso, ¿sí? 50 por, sí, ¿no? 40, perdón, 40. Por 40 tengo 2.000 pesos. Entonces acá tengo un R por T, ahora con el otro sentido, 2.000 pesos, pantalones por 2.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa respecto a las acciones? Y valían 5 y ahora valen 8. Tienen Claro, una tenencia del. un ¿Valen resultado, 8?
Las acciones, ¿cuánto valen ahora? 8 pesos. Está bien, ese es el precio de venta, pero ¿cuál es el BNR? Eh, Fíjense, volviendo a la 8 presentación. menos Fíjense, el gasto de comercialización. claro, 7 tengo. fíjense, miren, un segundo, ¿se acuerdan cuando en el teórico veíamos que valores corrientes, ¿sí? Había valores corrientes de entrada o valores corrientes de salida en función del grado de avance en el proceso ganancial de los bienes? Y que el valor de entrada se identificaba con el costo de reposición y el valor de salida con el valor neto de realización. Bueno, este es un caso en donde eso se ve reflejado. Lo que es mercadería, como yo requiero esfuerzo de ventas para venderlo y no tengo la ganancia asegurada, el valor corriente va a ser el valor corriente de entrada, que es el costo de reposición, son los 130 pesos. Ahora, la acción, ¿sí? Como es un instrumento financiero que opera en el mercado bursátil con precios transparentes, ¿sí? Con muchos agentes operando en el mismo mercado por ese mismo activo, yo puedo Sí, sí. decir que si quisiera disponer de ese activo, yo lo podría hacer, podría venderlo y realizar la ganancia. Por lo tanto, el valor corriente va a ser el valor corriente de salida y va a estar asociado al valor neto de realización. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, volviendo al ejercicio, en este caso, ¿sí? En este caso, las acciones, yo tenía, dijimos, 300 acciones por 5 pesos, que me daban los 1.500. Ahora la acción ya no vale más 5 pesos, vale 8 por 0,98, es decir, 8 menos el 2%. ¿Sí? O lo podemos calcular así, 8 menos 8 por el 0,02. ¿Sí? La cantidad de acciones es la misma, solamente que ahora las 300 acciones por los 784 pesos, ¿sí? Asciende a 2.352 pesos. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que reconocer? Vamos a tener que reconocer un resultado por tenencia de 852 pesos, profe. Exacto. Vamos a reconocer un resultado por tenencia de 852 pesos correspondiente a las acciones que tengo en cartera. ¿Sí? Sí. Bárbaro. ¿Algo más? ¿O podemos pasar a armar los estados contables? Pasamos a armarlos. ¿Sí? Los armamos y después vemos la evaluación, límite. Caja, aportaron 30.000 pesos. ¿Sí? Retiramos 15 para la compra de los pantalones. ¿Sí? Retiramos 1.500 para la compra de las acciones. Caja, no cambia. Documentos a cobrar. Solamente tengo los documentos a cobrar por la venta perfeccionada. Acciones. Acciones tengo la compra, el costo de compra y después tengo el resultado por tenencia. ¿Sí? 852. Los pantalones ahora, ¿sí? Yo tuve una compra, perdón, un aporte inicial de 20.000 pesos, reconocí un resultado por tenencia de 10.000 pesos al momento en el que hice la primera compra, porque me di cuenta de un mayor valor, ¿sí? Compré, a su vez, 150 unidades adicionales. Después realicé una venta. Cuando en el momento de la venta yo tomé conocimiento, ¿sí? Que esa mercadería había tomado un valor adicional, por lo tanto reconocí un resultado por tenencia de 6.000 pesos. ¿Sí? Después la di de baja por la misma venta. ¿Sí? Y por último reconocí un resultado por tenencia negativo como consecuencia de la desvalorización de, de ese bien. Por lo tanto, fíjense que me quedo medido a 6.500 pesos. No es ni más ni O sea, menos. Sí, profe, acá en este modelo sí nos podemos llegar a guiar por una diferencia de resultado.
Acá en realidad lo que vos vas a hacer es una diferencia entre lo que compraste, lo que sacaste, más los resultados por tenencia que fuiste reconociendo. Claro, por eso, ¿Sí? porque en el anterior ejercicio yo le había dado el resultado, lo había sacado por diferencia, pero usted me dijo que con el tema del WEBS, del PEPS y el precio, el PPP, no me podía guiar por un resultado sacado por diferencia. Exacto. Porque si te cambiaban el criterio de descarga de inventario y te ibas a un webs, ahí podías llegar a tener un problema. ¿Sí? O un PPP, Claro, por ejemplo. claro, claro. ¿Mm? Bien. Bueno, y por el otro lado, ¿sí? Lo que tenemos, los aportes de 50.000 pesos, y ahora sí vamos a tener lo siguiente. Ventas por un importe equivalente. Vamos a tener un costo de venta que sí no va a ser igual ahora al que tuvimos anteriormente, va a ser de 42.500, y después vamos a tener resultados por tenencia. Yo tuve resultado por tenencia al momento en el que hice la primera compra de pantalones, ¿sí? Que fue un resultado por tenencia positivo. Después tuve otro resultado por tenencia positivo cuando vendí, ¿sí? La mercadería, ¿sí? Después tuve un resultado por tenencia negativo al cierre cuando me enteré que la mercadería ya no era de 130 pesos, no era de 170 pesos, sino que de 130. Y por último, tuve un resultado por tenencia positivo como consecuencia de la revalorización de acciones. Entonces, en este caso, el resultado por tenencia asciende a 14.852 pesos. El resultado neto, ¿de cuánto es? De 34.852 pesos. Fíjense, si yo lo llevo al estado de situación patrimonial para completar el patrimonio neto, llevo a que mi activo, que estaba valorizado en 84.852 pesos, equivale, ¿sí?, a mi patrimonio neto, más el pasivo, que en este caso es cero, que asciende a 84.852 pesos. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Ahora, ¿terminó el ejercicio acá? No, hay que ver los límites. Exacto. Hay que ver los límites. Perfecto. ¿Cómo definimos los límites bajo este modelo contable? Bajo este modelo contable, el límite va a estar definido, ¿sí?, por el valor recuperable. Volviendo a la presentación, fíjense, dijimos que el valor que podíamos, el límite de la evaluación de activos podía estar por el valor de mercado, que es el que adopta este criterio de costo histórico, ¿sí?, o puede estar dado por el valor recuperable. Que para determinar el valor recuperable hay dos posturas teóricas, la del destino más previsible y la de la alternativa más rentable. ¿Sí? Estas son las dos posturas teóricas, pero lo que usamos en la práctica es Es la el más rentable. exacto, la alternativa más rentable. En definitiva, ¿sí?, en este caso, la alternativa más rentable va a estar dada, ¿sí?, esto va a estar dado ¿sí?, por el mayor valor, ¿sí?, esto es y la alternativa más rentable iba a estar dado por mayor valor entre el valor de utilización económica que vamos a llamar y el valor neto de realización. ¿Sí? El valor neto de realización se determina de la misma manera, ¿sí?, en la que vimos en el ejercicio anterior. Ahora, el valor de utilización económica es un poco más complejo y más abstracto. El valor de utilización económica va a depender de lo que se espera que genere hacia adelante el bien sobre el cual pretendo determinar el valor de utilización, ¿sí? Básicamente se determina mediante una fórmula que consta en determinar los flujos netos de fondo que se espera que un bien en particular genere a futuro, descontados al valor de hoy.
ustedes creo que no tuvieron cálculos financieros, ¿no? Todavía no han tenido cálculos financieros. Bueno, hay un No. concepto muy importante que es el del valor tiempo del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. ¿Sí? ¿Por qué? El costo del dinero, ¿por qué está determinado? En macroeconomía lo pueden haber, ya lo deben haber visto. Sí, por tener el dinero y no tener otra cosa que te esté generando más dinero. Exacto, en definitiva, el costo de oportunidad está definido por una tasa de interés. ¿Sí? Claro. Entonces, el valor de utilización económica lo que hace es, bueno, primero determinar los flujos que se espera que genere ese adelante ese bien. Y después a esos flujos no los deja expresados en términos nominales, sino que los actualiza a valores de hoy para tener el valor de contado, vendría a ser, o más bien descontado, como se lo llama, de esos flujos netos de fondo futuro. ¿Sí? A ver, en este caso no tenemos datos para calcular el valor de utilización económica. Lo único que tenemos es el BNR. ¿Sí? Para el caso de los pantalones, nosotros tenemos un costo de reposición de 130 pesos. Ahora, el BNR, fíjense, según los datos del ejercicio, es de 150 pesos menos gastos de venta del 2%. Es decir, que el BNR es de 147 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, si el costo de reposición no excede al valor neto de realización, quiere decir que los pantalones están medidos de forma correcta. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de las acciones? Las acciones, ¿cuál es el costo de reposición de las acciones? ¿Era un valor corriente de entrada o de salida? No tiene, profe, porque es un valor de salida. Exacto. Entonces, el costo de reposición en este caso coincide con el BNR. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros decíamos que nuestro costo de reposición es de 784. Si ahora queremos ver cuál es nuestro BNR, ¿sí? Vamos a llegar a que es 7,84 también. ¿Sí? Por lo tanto, ¿corresponde aplicar el límite? No. No. No, no corresponde. Perfecto. Bárbaro. Entonces acá sí queda terminado el ejercicio. ¿Se entiende la diferencia entre un modelo y otro modelo? ¿Sí? Fíjense que al final del día, a esto es lo que yo quería llegar, yo tengo, por un lado, voy a tener la situación económica y patrimonial del ente determinado bajo un modelo contable. ¿Sí? Que esto es modelo de valores corrientes puros. Y por el otro lado, voy a traer acá, el modelo de costo histórico puro. ¿Sí? Fíjense que entre los dos hay diferencias. ¿Por qué? Uno me refleja cierta realidad económica y otro me refleja otra realidad económica. Según el modelo de valores de costo histórico, yo obtuve una ganancia bruta de 35.000 pesos. Ahora, cuando yo voy a leer el resultado bruto según el modelo de valores corrientes, la ganancia fue de 20.000 pesos. Y un usuario dirá, che, ¿y por qué tanta diferencia? Porque claro, porque hay 14.000 pesos en definitiva que no fueron resultados, ¿sí?, operativos, fueron resultados no transaccionales, ¿sí?
fueron resultados como consecuencia de haber mantenido una riqueza dentro del patrimonio del ente. ¿Está bien? ¿Cuál es el que más se asemeja a la realidad? El de valores corrientes puros. El segundo El de, modelo. el de valores corrientes Sí, el puros. segundo Por eso, modelo. claro, es por eso que la normativa contable argentina tiende hacia ese modelo. ¿Sí? ¿Qué agrega la normativa contable argentina? Que la unidad de medida ya no es la heterogénea, sino que es la homogénea. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver, y acá le agrega un grado de complejidad. ¿Por qué? Porque todo este resultado por tenencia puede que tenga adentro, ¿qué cosa? Un componente ¿de qué tipo? Inflacionario. Un componente inflacionario. Entonces, vamos a ver en la clase que viene que vamos a separar y vamos a empezar a hablar de un concepto que se lo tienen que grabar para toda la materia, que es el RECPAM, que es el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? Bueno, les dejo, chicos, como ejercicios. Tienen la resolución de los prácticos cargada ya. Que resuelvan el caso 4 de la guía 1, ¿sí? El caso 5 y el caso 2. A ver, que resuelven. Intenten resolverlo. En la próxima clase vamos a arrancar con el práctico. Terminamos el práctico y vamos derecho a ver lo que es unidad de medida. Ya entramos de lleno a analizar bien en profundidad esa variable, una de esas variables que definen a los modelos contables, ¿sí? Que es la unidad de medida. ¿Sí? La clase que viene es fundamental que estén para poder entender cómo se lleva adelante un proceso de reexpresión, ¿sí? Contable como consecuencia de procesos inflacionarios o deflacionarios. ¿Mm? Listo, profe. Profe, Muchísimas yo gracias. tenía una duda acerca de la materia para poder organizarme mejor a la hora de estudiar. Estamos en la unidad T, en la unidad 3, ¿verdad? Porque la Sí, unidad, ok, sí. para De to- resumir un poco la unidad 1 y 2 y después ir de lleno al tema práctica en la 3, porque quise leer, pero no sabía dónde estábamos ubicados. Te recomiendo, Lucas, que no te guíes por el programa a los fines de estudiar la materia, sino más bien por cómo vamos desarrollando las clases, ¿sí? Nosotros vamos a ver modelos contables, ¿sí? En un primer momento, que es lo que estamos desarrollando en esta clase y en la clase de la semana pasada. Vamos a desarrollar ahora cada uno de los criterios, perdón, las variables que definen a los modelos contables, es decir, la clase que viene vamos a ver unidad de medida, la otra vamos a ver capital a mantener, y una vez que veamos capital a mantener, lo que vamos a hacer es una clase con un práctico integral de todo lo que es modelos contables, junto con unidad de medida y capital a mantener. ¿Sí? Después de ello, vamos a empezar a analizar, o van a tener una clase en donde van a analizar con Jorge Meroni el modelo contable que resulta aplicable acá en Argentina. ¿Sí? Que está definido por la NUA 59. ¿Sí? Ex resolución técnica número 16, en donde se exponía cuál era el marco conceptual. ¿Sí? Después de que vean la NUA 59, lo que respecta al marco conceptual, vamos a empezar a ver los criterios de medición que la normativa argentina establece para cada uno de los elementos del patrimonio, empezando por los elementos del activo. Vamos a ver cómo se mide caja y banco, vamos a ver cómo se miden las inversiones transitorias, vamos a ver cómo se miden los créditos y deudas, los bienes de cambio, los bienes de uso, ¿sí? Los pasivos, ¿sí? Y después vamos a terminar analizando cómo se miden los elementos del patrimonio neto, ¿sí? Bien, profe. Perfecto. Bien, profe. Chicos, bueno, no sé si queda alguna duda. Nos vemos el lunes. Acuérdense, retomamos con los casos 2, 4 y 5 de la guía 1.
que son importantes porque son variantes en dónde. ¿Sí? La variable capital a mantener se define mediante el capital a mantener económico, no mediante el capital a mantener financiero. ¿Sí? Y vamos a terminar de redondear esa idea que parece un poco abstracta cuando cuando la escuchan o cuando obviamente yo la explico. ¿Sí? Bueno, venimos bien, se viene entendiendo, quedaron claros los conceptos de estas dos clases. Sí, profe. Sí, Por mi profe. lado, sí. Sí, profe, sí. Perfecto, chicos. Excelente. Entonces, nos vemos el lunes y cualquier duda me escriben por el Teams. ¿Sí? Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Gracias, Buen fin de. profe. Nos Buen fin vemos. de. Chao, profe.